Bueno, continuamos con el programa. Estamos acá con el señor Gustavo Vera, que es presidente de la Fundación La Alameda, que lucha contra el tema de la introducción de dinero en el narcotráfico en los países, la corrupción, la viaje y cuestiones de mujeres que están sometidas a la trata. Entonces, no es un tema, es un gran temazo, porque hoy forma parte del medio de vida de muchas personas. Y no solamente el medio de vida, sino también del medio de muerte, para algunos que andan cayéndose por el consumo de drogas. ¿Y quién para eso? ¿Quién para? Si aquí en el país dice, usted está enfermo, usted tiene que dar su consentimiento para que se lo interne. Y como nadie va a dar el consentimiento para que le quiten la droga, entonces están ahí los pobres dando vuelta en el mundo sin remedio. Entonces estamos creando un infierno que vamos a ver cómo lo manejamos. Eso estamos hablando ahora, cómo manejamos el infierno en el que estamos. Bueno, en principio tratando de aprender de quien nos ha mostrado un camino, yo vine a presentar un libro a un precio de costo para que se reimprima y se distribuya por todo el país, que tiene el contenido de más de 500 cartas que me compartió Francisco Ordiante Bergoglio, hablando sobre estos temas: narcotráfico, trata, refugiados, migrantes, la guerra, la paz, climática, la guerra, la paz, los viajes apostólicos. Este libro que se llama La amistad no se negocia. Está escrito por el Papa. Está escrito por yo, que fui amigo personal del Papa, pero en realidad lo que hice fue ordenar las cartas del Papa, que me envió a mí, ¿sí? Que incluso están en las últimas páginas, tienen varias cartas del Papa, ¿sí? Textuales y firmadas, con fecha de distintos años. ¿Cómo es el título, Gustavo, del libro? El libro se llama La amistad no se negocia y tiene que ver con lo que estábamos charlando anteriormente. Él recibía informes sobre la Argentina y otros países de Latinoamérica y del mundo por canales oficiales, pero también recibía informes de sus amigos personales. Claro. Obviamente los informes míos eran un poquitito más picantes que los informes oficiales. Claro. Entonces a los canales oficiales no les gustaba la amistad que nosotros habíamos ya construido en Buenos Aires con Bergoglio, y por lo tanto trataban de hacer campañas, operaciones de prensa, y grandes medios nacionales, por ejemplo, llegaron a decir que a mí me habían expulsado del Vaticano, que no sé qué, año 2016, 2017. Y bueno, el Papa, cansado de todos estos chimeríos y calumnias, varias veces escribía, pero en una de las cartas escribió: no sería de mal nacido ponerme a interpretar las intenciones de esta gente, pero lo único que puedo decir es que Dios me dio un don, y es que la amistad no se negocia, y todos los días le rezo a Dios para poder sostenerla. Y de hecho la sostuvo, y nos seguimos escribiendo, nos seguimos hablando hasta poquito antes de su internación y después su partida a la casa del Señor. Y bueno, y en esos 17 años de amistad compartida, de lucha común contra las mafias, me enseñó muchas cosas. Entre otras cosas, me dio clases magistrales sobre el ejercicio del poder, concretamente. Él tenía frases que eran muy importantes, que serían para los políticos. La primera de ellas es que nunca vas a ver un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre, o sea que todo lo que acumule no te sirve para nada, porque te vas a ir tan desnudo como cuando viniste a esta vida, que estás de paso por esta vida, y que tu función o tu misión es dejar las cosas mejor de lo que las encontraste para las futuras generaciones. Y si no te importan las futuras generaciones, por lo menos para tus nietos, ¿sí? También el Papa decía que cuando uno va subiendo una escalera tiene que ir saludando a todos los que ven en el camino, porque son los mismos que va a ver cuando baje. En la vida todo lo que sube baja. Y también decía que cuanto más alto, más bajo. O sea, cuanto más responsabilidad tiene uno, más humilde tiene que ser. Y eso era Francisco. Fíjense que en los últimos días Francisco, en vez de preferir estar en una clínica del Vaticano internado, prefirió celebrar con su pueblo la Semana Santa, y se fue a lavarle los pies a los presos, a donar los últimos pesitos que tenía para que en las cárceles hicieran emprendimientos productivos, para que aprendieran un oficio y se reinsertaran luego socialmente de manera sana. Y además despidiéndose del personal del Vaticano, de los mozos, los cocineros, las personas más sencillas, que son con las que él trataba, y despidiéndose del pueblo de Dios aquel domingo de Pascua. Pero, a ver, lo que nos enseña esto, y se lo explicaba el otro día en un colegio a
a más de 200 chicos en Orán. Digo porque los chicos, los adolescentes de hoy, 16, 17 años, están escépticos y piensan que todo poder corrompe o toda persona que llega al poder corrompe. Y esto no es verdad. No solamente no corrompe, sino que en realidad, si vos tenés una decisión de corazón de servir al prójimo, lo servís. Yo fui diputado 4 años en la ciudad de Buenos Aires, una de las legislaturas más ricas que hay en la ciudad, en el país, digamos, por presupuesto. Propuse que ganaran los legisladores lo mismo que un director de escuela o de hospital, porque me parecía un disparate lo que ganaban los legisladores. Sí. Perdí 48-4, Francisco me ayudó y me apoyó y me saludó por haber, incluso yo estaba re mal y Francisco estaba contento de que yo haya instalado el tema, porque él decía que había que mostrarles el espejo donde se miren en su corrupción de alguna manera, Claro. en su angurria. Y bueno, y mientras tanto, los 4 años que yo estuve como legislador, ante escribano público, devolví el 60% del salario a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? A hospitales, a escuelas, a murgas, a orquestas infantiles, a comedores, a merenderos, y me quedé con lo que era el equivalente al salario de un director de escuela, y a pesar de eso fui el tercer legislador que más proyectos presentó, que más leyes propuso, por lo tanto el ganar como un director de escuela no me impidió ser un eficiente legislador. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, que acá evidentemente estamos acostumbrados a políticos que ganan 20 o 30 veces el salario mínimo, y bueno, eso los desconecta un poquito de la realidad, porque viven en una atmósfera que no tiene nada que ver con el sufrimiento y las necesidades del pueblo. Claro. Ya tenemos, ya estamos al fin del programa. Gustavo, bueno, en este caso usted nos ha noticiado de algo muy importante, que hay una institución donde se puede acudir, aunque sea para confiar cuestiones del medio, de lo que está pasando, Absolutamente. y ver dónde dónde encuentran la solución o dónde hay el estado de alerta que se tiene que Y crear además, de la la Alameda también está población. en Salta. La Alameda tiene gente acá en Salta Capital y también tiene compañeras y compañeros en Orán, así que le vamos a dejar el contacto, pero aparte pueden hacer el contacto con la línea nacional que los deriva También. a cada uno de compañeros y compañeras de la provincia. Perfecto, eso es muy importante. Y que escuchen todos nuestros oyentes, nuestros televidentes, porque yo creo que cada uno se está haciendo preguntas muy profundas en este momento. Así que le agradecemos por seguir este camino, que es difícil, y menos mal que, como usted dice, tuvo un gran respaldo de una gran personalidad como fue el Papa Bergoglio. Y bueno, en este caso nos despediremos hasta cualquier momento que nos podamos poner en contacto y le deseamos mucha suerte. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, Y gracias por venir. Gracias por venir, es verdad. Muchas gracias, ¿no? Y quiero decirle de que lo felicito que haya andado por Pichanal, por la comunidad del Padre Roque Cheli. Así es. La vi nacer a la comunidad del Padre Roque Un trabajo Cheli. extraordinario el padre. Sí, Extraordinario. bárbaro. Que dejó además muy buenos discípulos trabajando ahí. Rodeado de los huichí ahí. Exactamente. Así es. Jorge, por favor, hace un corte ya. Bueno, continuamos con el programa, ya los últimos minutos.
Bueno, no sé qué les queda del tema de hoy. Bueno, Hay creo que muchos vacíos, creo. claro, una de las cuestiones más importantes, por ejemplo, es que ¿cuál es el rol de la política? ¿Tiene que ser un trabajo de privilegio, como Sí. él decía, o tiene que ser una función de servicio? Y aparte otra cosa, creo que acá tenemos que poner uno de los para solucionar un problema tenemos que identificar el problema. Nosotros el problema fundamental es de burocracia y de corrupción institucional. Si no corregimos, si no apuntamos a eso, lamentablemente esto no se soluciona nunca. La burocracia y la corrupción está instalada en todo. ¿Y qué? ¿Cómo lo solucionás? Bueno, Porque que esté yo- instalada, yo- espera un momento. bueno, perfecto. Que esté instalada ya lo sabemos. Sabemos, ¿Está? sabemos. Bueno, ¿qué hacemos? perfecto. Primero vamos a ver Tenemos qué 3 modelo... minutos, ¿no? O sea, el problema tiene que ver con la representación y la rotación, por ejemplo, de nuestros dirigentes. Si bien ahora, por ejemplo, acotaron, por ejemplo, para los intendentes, gobernador, o sea, a 2 periodos, y bueno, yo pienso que con un periodo sería suficiente, pero lo que sí tendríamos que instalar, por ejemplo, qué mecanismo de administración que tenemos que tener con todas las tecnologías que tenemos aplicadas para que toda la administración sea transparente y eficiente y se aplique todas las tecnologías. Nosotros tenemos un sistema de representación indirecta que surgió después de la revolución Bueno, industrial. pero la corrupción te cambia cualquier maquinaria. Exacto. Entonces no es solamente Exacto, tener maquinaria, pero por sino eso- que el que gobierna no tiene obligaciones con vos. Mirá, lo obliga la Constitución, el Exacto. Código Civil, el penal, todo. Exacto. Pero llega el momento y dice, está todo guardado acá, yo hago lo que exactamente, quiero. pero- Y eso no solamente aquí en Salta, en todo el mundo está ocurriendo. Bueno, pero para eso, por ejemplo, vamos a tener que informar, capacitar a toda la sociedad para que no sea un habitante, sea un ciudadano. ¿Y cómo vamos que- a capacitar que- a toda la que sociedad? defienda los principios de la Constitución, defienda los principios del derecho, porque acá se avasalla la Constitución, se avasalla los derechos, y lógicamente, ¿y quién va a controlar? La justicia que es elegida por el mismo Ejecutivo. Bueno, Acá pero- la idea, por ejemplo, no de la entra- no división entra- de poderes estaba bien desde el punto de vista teórico, pero en la aplicación, en la práctica no se da. Entonces, el problema es cómo corregimos esa división de poderes Y para que se la complementen. tiene que corregir Solamente- una nueva ley electoral. Exacto. Decid unas Yo últimas creo- palabras porque ya estamos al final. Yo creo que esto es un esquema que ha venido preparado para instalarlo acá. Sí. ¿Quiénes son los beneficiarios de este sistema? Exacto. Mafia. Exacto. La mafia. La ¿De qué mafia. sistema? ¿De qué sistema? La este forma en sistema que de- se gobierna, la No, no forma ha de- sido así antes, no ha sido. El que gobernaba tenía dignidad y la transmitía y la ejercitaba. Ahora no tiene dignidad el que Bueno, gobierna. pero si nos remitimos un tiempito nada más atrás, Sí. nos da cuenta todo lo del Siempre que se existía. armó justamente para eso. Siempre ¿Quién sale existía. Y, beneficiado? bueno, pero ¿cómo tirás la cuerda para que te salga? Yo voy a seguir este camino para desarmar este bollo. Y bueno, es Y por ya eso está armado en los grandes niveles. la información y el conocimiento es el único mecanismo para que la gente presione sobre sus dirigentes, pero para eso Bueno. le vamos a tener que acotar para que no sean dirigentes de por vida, por ejemplo, tanto en la actividad política como en la actividad sindical. Oye. Un solo periodo, pero que todo se administre en forma transparente y en forma eficiente. Mirá, Creo que ese es el Jorge, quid de la cuestión. todo lo que sea masivo pertenece al Estado. Exacto. No es que se me ocurre en este momento. ¿Sabes por qué? Vos estás hablando de campañas de información, de que hagan esto. Eso solamente hace el Estado, es una actividad política. Y si el que gobierne, el político, ya viene cruzado, entonces, ¿qué vas a esperar? Aquí solamente queda la actividad privada, que no nos dejemos pasar el cuarto. Es lo mismo que vos. Y que la actividad tenés- privada, ¿qué busca? El lucro cesante, no busca el bien público. Esa Pero es la bueno, diferencia. Y bueno, pero bueno, por ¿y qué eso, sacamos con en la eso? Si actividad estábamos- política es la que le tiene que poner los límites a todos acá. Por eso Pero volvemos nosotros a lo tenemos- mismo. El perro que Sí. se está mordiendo la cola. Tenemos que volver al político. pero- El político ya está. Tenemos que... va. Necesitamos que la gente primero esté informada, sea consciente de eso Pregúntale y cómo va a estar participe. informada la gente. Bueno, Pregúntale. yo creo que en esto, sí es cierto, la gente tiene que estar informada, pero también la alternancia en el poder Totalmente, es por eso le digo, totalmente un periodo. saludable. Nosotros tenemos la provincia de Salta, desde el año Ya 83, está. gobierna lo mismo. ¿Y por qué los dejamos gobernar? Los mismos. Y nosotros gobiernan somos- lo mismo Nosotros somos los que votamos. Porque utilizan todo el poder Claro.
¿no es cierto? Utilizan todo el poder para poder No llegar. son los mismos, no son Lo los mismo. mismos. Sí, Es el o sea, no sistema, hay una es- rotación permanente del poder. No hay un cambio realmente. Exacto. Pero atiéndame una cosa, entre los dos ustedes me están convenciendo a mí de lo que yo sé. No hay un cambio, no hay rotación, no hay poderes independientes y me convencen a mí, yo estoy convencida. Digo, ¿qué van a hacer ustedes para que todo el cambio ese porque después dice, vote, yo tengo que ir a votar, pum, bate el voto. Y después el que dice, me han votado, ahora se va y pide plata. Para gobernar nos pide plata porque los otros se han ido hasta con la última centavo. Se endeuda, después viene y nos maltrata, ¿no es cierto? Como está pasando, y después tenemos un futuro de nuevas deudas que quedamos. Ustedes ya saben cuánto quedamos debiendo nosotros en Salta cuando se vayan ¿Y en el las país? autoridades? ¿Y en el país? No, pero en Salta Claro, nomás, pero que es eso la le digo. provincia más pobre. Pero por eso le digo, Lo que pasa es es que hay que llevar lo que dice el hombre Gustavo Vera. ¿No es cierto? ¿Con quiénes van a arreglar? ¿Con quiénes arreglan los tipos de la mafia? ¿Cómo se hace la campaña política? Con recursos. ¿Quién lo pone en ellos? Claro, y ellos son los que Claro, y ellos instrumentan las medidas. Pero los espere, que que- nuevo eso. Ustedes han hecho ya el descubrimiento de la No, Nueva no, América. no, ese ¿Quién se pone repite. la plata? El que la tiene. ¿Y quién es el que la tiene? Ojito. Entonces estamos en lo mismo, no hemos salido. Hoy ustedes no han avanzado, creo que tiene cada uno. De ver. Los voy a clasificar. Bueno, ya está, ya se lo terminó. Bueno, pero- vamos a pasar a otra cosa, vamos a irnos a nuestras casas a reflexionar. Porque, ¿saben qué pasa? Que yo veo que la vida se está poniendo difícil y nuestra asimilación de la realidad y nuestro empeño en cambiarla, aunque sea un poquito, no llega a tener mucho éxito. Rubén, ya nos tenemos que ir, ¿no? Sí, ¿no? Dice adiós. Bueno, nos vamos, volvemos el próximo sábado. A las Querido. 12. Gracias, escribano. Gracias a ustedes, porque tienen que tolerar tantas cosas y bueno, tenemos que tolerar. Bueno, queridos amigos, será hasta el próximo sábado, si Dios quiere.